Continuamos. Entonces, cuando hablamos de que la psicología se comporta como una ciencia es porque tiene estos dos factores que había mencionado con anterioridad, que tiene epistemología, vuelvo a repetir, y que tiene un método científico. ¿Sí? Al cumplir con estos dos, ¿sí? Entonces hablamos de y respondemos esta pregunta: ¿será la psicología una ciencia o no? ¿Verdad? Entonces, como la psicología es una ciencia, porque así es su definición, una ciencia que estudia, ¿qué cosa? En primer lugar, la mente humana. También estudia sus procesos cognitivos y estudia su conducta. Entonces, al tener claro esta situación, ¿verdad? Para poder estudiar la mente, para poder estudiar sus procesos cognitivos, para poder estudiar su conducta, necesita de una epistemología clara. O sea, necesita disciplinas exactas para poder realizar estos estudios. Una de las disciplinas que utiliza es la medicina, ¿sí? Porque hoy en día sabemos, por ejemplo, las partes del cerebro, en cuántos hemisferios se divide, qué es una neurona, qué es, por ejemplo, el sistema nervioso central, de qué se compone, cuáles son los tipos de nervios, las funciones de cada parte del cerebro, etcétera. Todo eso es gracias a la medicina, ¿verdad? También para ello se basa no solo en la medicina, también utiliza la física y la química. Los primeros psicólogos utilizaban medicamentos que hoy en día se consideran ilegales, pero en aquellos entonces lo utilizaban para poder inducir al paciente a un estado mental en donde pudieran ellos trabajar su terapia, ¿verdad? Sigmund Freud utilizaba mucho la cocaína, al igual que Joseph Breuer y Charcot, todos esos primeros psicólogos del siglo XX, estamos hablando de 1900 por allá, ¿verdad? Utilizaban todo eso y experimentaban, o sea, utilizaban la química y utilizaban la física. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la metodología científica que utiliza la psicología? En primer lugar, como el ser humano es cambiante, todo el tiempo está evolucionando, cambia constantemente, el estudio es complejo. ¿Sí? Significa que no utiliza una sola metodología, ¿sí? Utiliza varias. En primer lugar, la que usa como base es el método hipotético deductivo. Este método, ¿sí? Como cualquier otra, basa su investigación en hipótesis, ¿sí? Trata de deducir o trata de responder a los fenómenos que el ser humano tiene. Por ejemplo, una persona está triste, todo el tiempo se la pasa encerrada, no quiere salir de casa, y no es por la cuarentena, sino que simplemente no quiere salir de casa, todo el tiempo anda triste, ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Todo esto llega a crear suspicacias, a crear dudas
Y el psicólogo tiene que aplicar este método para poder, en primer lugar, desde su punto de vista, resolver muchos de los síntomas o de los signos que el paciente está presentando. Ahora, así a nivel de estudio, por ejemplo, así como ahorita, no podemos hacer un estudio de campo en donde podemos ir a preguntar de casa en casa, ¿verdad? ¿Cómo están las personas o cuál es su manera de vivir o la manera de comportarse en estos días de cuarentena? ¿Será que algunos se pusieron ansiosos, unos ya están desesperados, unos ya están aburridos, estresados, entre otros? Bueno, nosotros no lo podemos saber. ¿Por qué no lo podemos saber? Porque para ello tendríamos que ir de casa en casa e irles preguntando a cada uno de ellos. Pero este método hipotético deductivo nos permite hacer estudios anteriores de algunas otras pandemias o epidemias que han pasado en otros lados y basarnos en esos estudios para tratar de responder a nuestra pregunta de ahorita. ¿Cómo la están pasando las personas hoy en día con esta pandemia? ¿Verdad? Tratamos de hacer una hipótesis y deducir el comportamiento. ¿Sí? A eso se habla, a eso se refiere el método hipotético deductivo, ¿verdad? También utilizan métodos cuantitativos. Cuando hablamos de métodos cuantitativos, estamos hablando de números. Y eso nos lleva a la disciplina que se llama, a la disciplina matemática que se llama estadística. La estadística no es nada más y nada menos que esa disciplina que utiliza las bases de datos para poder expresarse en tablas y llevarlo a una interpretación, ¿verdad?, de esos datos. Por ejemplo, así como hoy en día podemos ver a cada rato información del gobierno en donde dice cuántos contagiados hay, cuántos se han recuperado, cuántos no. Llevamos un número completo, pero para poder saber exactamente cuál es nuestro perfil ante la epidemia, ante la pandemia, tendríamos que hacer un proceso estadístico y multiplicar esos números en la cantidad de personas que existen en el país y así poder determinar la gravedad de la pandemia en nuestro país. Por eso no nos asustemos de que en los Estados Unidos hayan miles de infectados y miles ya van para los miles de muertos, pero es porque no nos podemos comparar como país, que apenas somos, si mucho, 18 millones, a compararnos a un país que tiene más de 300 millones de personas. ¿Sí? Entonces, si hacemos un cálculo de porcentaje, pues yo creo que estaríamos en una situación muy similar del manejo de la pandemia. Entonces, el método cuantitativo a eso se refiere. Por ejemplo, en la psicología utilizamos mucho las pruebas psicométricas. En las pruebas psicométricas utilizamos mucho el método cuantitativo, ¿sí? Para poder darle interpretación a todo ese tema. Bueno, ahora, ¿cuáles son los 5 métodos más comunes? Los métodos más comunes, en primer lugar, que utiliza la psicología para hacer sus estudios es el método correlacional. El método correlacional es cuando relaciona dos variables o asocia dos variables. En nuestro folleto encontramos un ejemplo, ¿verdad? En donde nos permite hacer una predicción, ya sea positiva o negativa, acerca de algo que podemos encontrar. Veamos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, hay una relación entre el nivel socioeconómico y el éxito académico. Bueno, la pregunta sería, ¿estas dos variables se logran relacionar sí o no? O si una predice la aparición de la otra. Por ejemplo, si hablamos del nivel socioeconómico, estamos hablando de esas personas que ganan
digamos que su familia tiene una buena cantidad de dinero y pues viven bien. Estamos hablando de un nivel socioeconómico alto, ¿verdad? Y a pesar de que esta pandemia está hoy en día, pues logran vivir bien sin ninguna pena. Un nivel socioeconómico medio, estamos hablando de esas personas que pues están casi viviendo al día, tienen un pocos recursos, pero aún así tienen que salir a trabajar para poder ganar unos centavos, ¿verdad? Y poder sobrellevar el resto del mes. Ahí casi que entran muchas veces las personas asalariadas o empleadas de empresas privadas, ¿no? E incluso puestos públicos. Un nivel socioeconómico bajo entraría, por ejemplo, esas personas del comercio informal, pues donde tienen que salir todos los días a vender, porque si no salen a trabajar o salen a vender, pues no comen ese día precisamente. Entonces, ellos son un nivel socioeconómico bajo, incluso ahí entran también los pobres, ¿verdad? Y los de pobreza extrema. Entonces, ¿ese nivel socioeconómico tendrá relación con el éxito académico? ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo lo vamos a relacionar? Por ejemplo, algunos dirían, bueno, a mejor nivel socioeconómico, mejor éxito académico. ¿Eso qué significa? Que entonces los chicos que están estudiando, ¿verdad? Eh, que están estudiando como dijera, en un colegio alto, de buena categoría, tienen mejores posibilidades de salir con mejor éxito académico. Y eso significa que entonces los que están en un nivel socioeconómico muy bajo, pues tienen más probabilidades de no tener éxito, ¿verdad? A eso se refiere una correlación. Trata de relacionar dos variables. Bueno, entonces, para ir avanzando, porque ya nos queda muy poco tiempo con respecto a este tema y a la reunión también, el método descriptivo es el otro método más común que utiliza la psicología. Para el método descriptivo no trata de relacionar, como ya no trata de relacionar variables, sino que trata únicamente de describir, ¿sí? Describe la información, no hace predicciones, simplemente determina e identifica cuál es el fenómeno, ¿verdad? Sin tratar de explicar el por qué, el cuándo, el cómo o el dónde, ¿verdad? También encontramos el método experimental. El método experimental, ¿sí? Trata de dilucidar cuál es la relación entre la causa y la consecuencia de una manipulación. Por ejemplo, queremos ver cuál es la relación causal entre la administración de un fármaco y la desaparición de un síntoma. Entonces, para eso utilizamos el método experimental. Dividimos la muestra en dos grupos, donde a uno se le administra un fármaco y al otro un placebo. Si medimos los síntomas en varios puntos de la investigación, obtendremos datos experimentales acerca de cómo la variable dependiente, o sea, los síntomas, desaparece cuando introducimos la variable independiente llamado fármaco, ¿verdad? Entonces, al, al introducir un cambio, automáticamente cambiamos o modificamos la variable y la respuesta. Y a eso sacan nuevos resultados desde el método experimental. Hay métodos que no se utilizan comúnmente, pero sí están incluidos en los métodos, las metodologías de la psicología. El estudio de gemelos. En esto, cuando las familias son muy numerosas y quiere saberse acerca del patrón de comportamiento o de personalidad de un miembro de la familia, pues se extrae un gemelo, ¿verdad? Y con él se estudia a través de sus puntos, a través de sus etapas de vida y poder determinar y comparar si el gemelo estudiado se parece al gemelo no estudiado y así puede determinar también las características de la familia. Pero este es un estudio no muy común y no se escucha hoy en nuestros días. Bueno, el otro modelo y el último que podemos ver en estos son los modelos informáticos.
Los modelos informáticos prácticamente se elaboran para poder trabajar el método correlacional o descriptivo o incluso experimental, pero a través de programas que simulan los fenómenos que suceden en los seres humanos, en la sociedad, incluso